excelsis Deo, porque tanto regocijo a que viene tal canción, que victoria, que guerrero causa tanta conmoción. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se extiende el alborozo por el mundo alrededor. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor de bien, Cristo nuestro Dios y Rey.
Salvador. Con los himnos de los santos, dan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divina salud. Dedicamos una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la tierra cante al gozar de su bondad, pues le brinda paz constante en su buena voluntad. Toda tribu y lenguas todas al excelso eleven odas por el Rey Emmanuel, que les vino de Israel, y prorrumpan una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la iglesia entona, rota al ver su esclavitud, por Jesús que su corona, su cabeza y plenitud. Vigilante siempre vive y a la lucha se apercibe, mientras llega su solaz en la gloria y plena paz. Todos exclaman una voz en los cielos, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Es un gusto saludarles y deseo que tengan un mes muy bendecido, porque recordamos la gracia de nuestro Padre Celestial en la manifestación del nacimiento de su amado Hijo. Entonces quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. El Evangelio es verdad de Dios. Si el Evangelio es verdad de Dios, entonces es confiable. Bien, dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Bueno, creo que los escritores de los evangelios fueron muy sabios, dirigidos por el Espíritu Santo para compartirnos la palabra del Señor basada en los acontecimientos, en las enseñanzas, en el ministerio, en los milagros y poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fueron muy sabios al dejarnos la palabra del Señor. También, como lo dice el Evangelio de San Juan, que las cosas que se escribieron para que al creerlas tuviéramos en ellas salvación. Así que nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, nos conformamos en aceptar la voluntad de Dios que ha quedado registrada y escrita. Entonces, ellos, los escritores, como además quienes aprobaron el canon del Nuevo Testamento, fueron muy sabios, hermanos, porque ellos aprendieron un principio muy importante, y ese principio es el principio de límite. Pudieron haber recogido mucha información, pero se concretizaron a escribir lo necesario, lo completo, lo suficiente para nuestro entendimiento, porque dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
entonces puede ser que haya habido más de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 escritores. Claro, escritores que habían sido creyentes en el Señor Jesucristo, pero se limitaron a 4 evangelios. Entonces, no falta quien quiera encontrar una puertita para la posibilidad de otros escritos. Pero fueron tan sabios los que definieron y determinaron el canon bíblico del Nuevo Testamento al decir: esta información, este conocimiento que tenemos aquí está completo, es suficiente, es vasto para afirmar lo que creemos y para aceptar lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo. Así que es muy probable que se haya utilizado la referencia de otros que contribuyeron a establecer la verdad de la palabra. Bien, hermanos, entonces estamos hablando de orden. El evangelio es verdad de Dios, es verdad confiable, es verdad que contiene la información suficiente para vivir convencidos de lo que somos, de lo que creemos. Una vez más leo el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Qué importante es esto, hermanos, porque significa que la fe del creyente no se sostiene por una ilusión. La fe del creyente se sostiene apoyado en el evangelio. Por eso San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dicen esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Ahora, pongamos mucha atención en lo que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, hermanos, el ministerio dinámico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue poderoso en enseñanza, en sanidades, en resucitar muertos y muchas otras cosas más. Entonces, esto ha quedado registrado para que nosotros también aprendamos a creer. Pero me llama mucho la atención esto, hermanos, de poner en orden la historia de las cosas. Bien, hay denominaciones, hermanos, que no celebran la Navidad. Esto es un arma de dos filos, hermanos, porque Jesús llegó, Jesús nació, Jesús entró en la historia humana. Entonces, el cristianismo ha padecido ataques, muchos ataques de pensadores para tratar de desmentirlo. Entonces, decir que no celebras el nacimiento de Cristo es como negar la historia. Como dice Lucas 2, en tiempos de Augusto César, el imperio romano dominaba al pueblo de Israel. Entonces, nosotros le damos mucho valor a los aspectos históricos, hermanos. Sí, le damos mucho valor a la palabra del Señor, porque la huella de la división de la historia en antes y después quiere decir que entró alguien que dividió la historia en antes y después, una huella imborrable. Y eso solamente lo pudo haber hecho Dios en Cristo. Por eso, hermanos, nuestra celebración queda apoyada en el Evangelio, en la palabra. No nos apoyamos en pensamientos, en ideas
de personas, de seres humanos que están muy distanciados, que quedan muy lejos de los acontecimientos bíblicos. La palabra de Dios es suficiente y en ella encontramos lo necesario para la edificación, para la fe, para el sistema de fe que tenemos y sobre todo para la esperanza. ¿Por qué? Porque hemos creído en el acontecimiento que registran los evangelios. Como dice aquí, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, la fe del cristiano no es una fe que descansa en un sistema inventado por mentes visionarias, sino por aquellos que fueron testigos de las cosas del Señor. Bien, hermanos, dice la palabra del Señor, las cosas que entre nosotros, en este círculo de creyentes evangélicos, en la iglesia naciente, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, verdaderas, reales. Hablamos de un personaje real, hablamos de Jesús de Nazaret como un personaje real y verdadero que dejó su huella en la historia. Entonces, Hechos 4:20 dice, hablando Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Son los historiadores originales a quien le debemos de dar un alto crédito en lo que escribieron, en lo que hemos recibido como palabra de Dios. Una vez más, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos son los historiadores originales, los que presenciaron las cosas del Señor. Por eso, ahora que llegamos a este tiempo, a este mes de diciembre, la celebración de mucha gente es una celebración que se queda en el vacío. No hay enriquecimiento, no hay edificación, no hay un avivamiento significativo, no hay una celebración que avive el fuego del corazón porque está apoyado en reuniones familiares, en bebidas embriagantes, porque reflejan mucho de la ignorancia de las sagradas escrituras. No están conectados real y verdaderamente con la palabra que pueda ayudarlos a tener un encuentro con el Señor. Por eso nosotros apreciamos y valoramos mucho la palabra, el evangelio, las sagradas escrituras, porque es de ellas de donde recogemos la revelación de nuestro Dios y la huella que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sigue diciendo, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. Esto es fabuloso, hermanos. El cristianismo ya atravesó 20 siglos. 20 siglos de historia, 20 siglos de ataques, muchas veces de persecución, de peligros, en donde se trata de desmentir, de descalificar la verdad del evangelio, al decir que es una mentira, que es una ilusión, que esperamos el retorno de Cristo como un mito y no como algo verdadero. Bueno, nosotros, hermanos, damos muchas gracias a Dios porque el Antiguo Testamento es anunciamiento, es profecía, y el Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, son cumplimiento de un Dios, hermanos. Acuérdense bien de esto, nosotros celebramos la fidelidad de Dios, un Dios que fue fiel a su palabra, que fue fiel a su pueblo, y que en el Nuevo Testamento se encuentran registrados los acontecimientos de la llegada del Hijo de Dios, del Mesías. Y este es el apoyo que hemos recibido y que tenemos como palabra, como revelación completa para el desarrollo y madurez de la fe que Dios nos ha dado. Dice, y fueron ministros de la palabra,
responsables, comprometidos, serios, y eso es lo que nos han dado a conocer. Por eso, nuestra celebración del nacimiento de Cristo la apoyamos en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y son ellas las que van a brillar, las que van a resplandecer, las que van a enriquecer el corazón del pueblo, de la iglesia, de su familia, de mi familia, de todos aquellos que nos hemos refugiado en el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, continúa diciendo Lucas. Esta referencia, hermanos, es una referencia muy valiosa, muy significativa, porque es el testimonio de un hombre que fue historiador y que además fue médico. Claro, del médico de esos tiempos, historiador igual de ese tiempo, pero que escribe las cosas con conocimiento de causa, además guiado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí. Yo soy uno, está diciendo Lucas, yo soy uno de esos muchos que han tratado de poner en orden. Sí, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Bueno, qué interesante es, hermanos. Aquí en la parte que dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Bueno, hay una frase que dice, pienso, luego existo. Y alguien sabiamente dijo, investigo, luego existo. Porque a veces se hacen preguntas muy superficiales, que nada tienen que ver o que reflejan o proyectan mucha ignorancia. Por eso la importancia de la investigación, de valerse de todos los recursos necesarios para sustentar, para apoyar una verdad. Y aquí encontramos en San Lucas esta maravillosa expresión, haber investigado con diligencia, con profundidad, con seriedad, de tal manera que nos está diciendo, lo que ustedes van a recibir es verdadero, es confiable, es auténtico. Ocurrió un hombre que da testimonio en forma escrita de lo que Dios en Cristo hizo aquí en la tierra. Investigación con diligencia, minuciosamente, responsablemente, ¿sí? Todas las cosas desde su origen. Y cuando nosotros celebramos esta época, la hacemos apoyados en el Evangelio, en la palabra, no en la imaginación, no buscando la satisfacción de la carne, no apoyados en anhelos, en deseos puramente humanos que distorsionan, que se desvían del propósito principal. Como les dije en un principio, hermanos, nosotros tenemos un mes muy bendecido porque recordamos que es una celebración apoyada en la gracia de Dios manifestada en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Hijo amado de Dios. Por eso es importante, hermanos, es importante que nos apoyemos en la palabra como lo fueron las celebraciones del pueblo de Israel. Tenían el apoyo, el sustento bíblico que le diera validez, que le diera razón de ser a la fe, a la comunión, a la vivencia en este fortalecimiento que iba encaminado a recordar las diversas intervenciones de Dios. Y más ahora, hermanos, celebramos que Dios no se olvidó, de su palabra, de sus promesas. Por eso estoy diciendo una y otra vez, nosotros celebramos la fidelidad de Dios a su palabra, a su pueblo que creyó y que confió, y que en los escritores del Nuevo Testamento dan testimonio que Dios
que Dios cumplió. Bendito sea su nombre, hermanos. Bien, hermanos. Dice Lucas: investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Se dice que Teófilo fue un hombre, probablemente algún influyente, algún hombre importante, que había creído y que Lucas se encarga de ayudarlo a afirmarlo en lo que ese hombre ha creído. Y miren, digamos, por decirlo así, hermanos, para manipular un poquito el texto, le vamos a poner nuestro nombre. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Fernando, Daniel, Miguel. Bueno, para hablarnos de una forma personal, lo que vas a leer, lo que vas a creer, en lo que has confiado, es verdadero. Qué bonito, hermanos, qué bonito caminar apoyados, sostenidos en una verdad que ha quedado registrada. Nosotros nos preguntamos, ¿en quién creer? ¿A quién necesitamos seguir? ¿En quién necesitamos confiar? El Evangelio tiene esa majestuosa enseñanza para creer, para confiar en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, en su nacimiento, en su llegada, en su encarnación, en su ministerio de amor, de compasión, de transformación, de cambio, incluyendo su majestuosa muerte, pero aún más majestuosa su resurrección. Entonces, el Señor nos ha dejado su palabra, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y claro, está incluyendo, ahora decimos así, está incluyendo todo el Nuevo Testamento. Los escritos de Pablo, mayormente como los demás escritores, se considera palabra de Dios. La palabra que escribe Pablo, o Pedro, o Santiago, o Judas, son palabra de Dios. Bueno, están dirigidas para la iglesia que cree, que confía, para la iglesia que busca el apoyo y el sustento. Dice, para que conozcas bien, no en forma superficial, no en forma irresponsable, no, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, qué interesante conclusión la de estos 4 versículos. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Un hombre que había creído, pero probablemente necesitaba de firmeza, de convicción, de determinación, que nada perturbara su mente, su corazón, y que esa palabra que iba a recibir iba a ser una palabra suficiente, basta para el desarrollo de la fe. Y así también nosotros, hermanos, damos muchas gracias a Dios por su palabra. A través de la historia ha habido personajes religiosos que han instruido, que han enseñado, que han hablado de algunas cosas, ¿sí? De algunas cosas, pero con el paso del tiempo se distorsionan y le ponen, le meten, le quitan, se le desbaratan y hacen un sincretismo, una mezcolanza de ideas, de pensamientos, en donde entra también el pensamiento humano, y todo se vuelve una religión de superstición, cosa que el Evangelio no tiene. Así que, hermanos, nosotros también hemos sido instruidos en la palabra y habremos de atesorar y de apreciar mucho la enseñanza, la celebración que viene a edificar, a exhortar, a animar al pueblo, a usted, a mí, a nuestras familias, para que sigamos tomados del consejo del Señor. Que la palabra del Señor nos ayude, nos bendiga, nos exhorte, de tal manera que cada día caminemos de la mano del Señor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.
bendición del Señor, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con nuestros seres queridos, con toda la Iglesia de Cristo, hasta que Cristo venga. Amén. Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Dios bajó, se reveló, su nombre es Emmanuel. Emmanuel, su nombre es Emmanuel.